Hola, bienvenidos a Jira Tutorial, un canal donde podrás encontrar diversos temas de Jira y podrás sugerir temas para futuros videos. En esta ocasión vamos a ver cómo crear informes personalizados en Jira. Vamos a ver cómo tener un lugar donde podamos agrupar diferentes estadísticas sobre nuestro proyecto, estadísticas visuales por medio de gráficos que se van actualizando conforme los equipos van trabajando en Jira. Entonces vamos a poder tener en una misma pantalla informes de distinta naturaleza en Jira. Pueden ser sobre tipos de incidencia creada, tiempos de resolución, fechas de creación de incidencias, gráficas que nos den una idea de cuánto tiempo pasa una incidencia en cada estado, en los estados por hacer, en progreso o estados personalizados que tengamos. Vamos a tener muchas posibilidades de informes agrupados en un mismo lugar, ya sea de un proyecto específico o de varios proyectos, y también podremos configurar la visibilidad de esta pantalla para compartirla con otras personas e incluso permitir que otras personas editen esta pantalla. Estas pantallas en Jira se llaman paneles o dashboard y nos permiten hacer todo lo que acabo de mencionar y muchas más cosas. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. En este momento me encuentro en Jira, en un proyecto llamado Aprendiendo Jira, y voy a crear un panel para ver las incidencias de este proyecto. Lo primero que hay que decir es que los paneles son independientes, es decir, yo voy a crear un panel, pero ese panel no pertenece a este proyecto. Es un espacio independiente en el cual yo puedo presentar información de este proyecto o de otros. Bien, entonces para crear un panel o dashboard, lo que hay que hacer es ir a la barra superior de Jira y seleccionamos esta lista desplegable que dice paneles. Damos clic acá y acá, como no tengo ningún panel creado, pues nos va a dar una pequeña descripción. Dice, crea un panel para llevar un seguimiento del estado de tus proyectos. Y acá dice más información, donde vas a encontrar documentación de Jira sobre los paneles. Acá nos muestra la opción para ver todos los paneles que tenemos creados, y en esta última opción podemos crear un panel. Damos clic acá donde dice crear panel. En esta pantalla lo primero que debemos hacer es asignarle un nombre a nuestro panel, a nuestro dashboard. En este caso le voy a poner panel de prueba. Acá podemos asignar una descripción de nuestro panel donde se explique qué tipo de información se va a mostrar o con qué objetivo, también para qué personas está dirigida, o un comentario que nos diga qué información vamos a encontrar en el panel y para qué puede servirnos. Y finalmente, en estas dos opciones donde dice lectores y editores, podemos configurar quién tiene acceso a nuestro panel, ya sea para solo verlo, que es donde dice lectores, o para verlo y editarlo, que es donde dice editores. Por defecto aparece la opción de privado en ambos casos, tanto en lectores como en editores, para que solo la persona que está creando el panel pueda verlo y pueda editarlo. Pero lo más normal es que nosotros estemos creando un panel para que varias personas tengan acceso a él y puedan verlo. Entonces vamos a editar esta parte de lectores, es decir, las personas que pueden ver nuestro panel, la información que hay allí. Para eso damos clic en la lista desplegable que dice privado, y acá tenemos tres opciones. Tenemos una opción que dice mi organización, es decir, todo usuario que tenga acceso a Jira podrá ver este panel, podrá encontrarlo y podrá ver su información. Si damos clic en mi organización, vemos que acá dice cualquier usuario conectado a usuario1.atlassian.net, es decir, conectado a Jira en este sitio, tendrá acceso y podrá ver este panel que vamos a crear. Es decir, esto sería un permiso público. Bien, vamos a dar clic nuevamente acá y ahora vamos a ver la otra opción que dice grupo. Si seleccionamos grupo, acá nos habilita otra lista desplegable para seleccionar los grupos que tenemos en Jira y de acuerdo a estos grupos dar acceso a nuestro panel. Nosotros en Jira podemos crear grupos y a esos grupos asociarle un conjunto de usuarios. De esta manera, si acá seleccionamos un grupo que hayamos creado, entonces ese conjunto de usuarios asociado a ese grupo tendrá acceso a nuestro panel para verlo. En este caso yo puedo seleccionar, por ejemplo, Jira Software y listo. Es importante que después de seleccionar el permiso demos clic acá en el botón de la derecha que dice añadir. Si damos clic en añadir, vemos que acá abajo ya tenemos un icono de grupo y nos dice Jira Software Users usuario 1. Es decir, nos dice que todos los usuarios asociados a este grupo van a tener acceso de lectura a nuestro panel. Entonces es importante dar clic acá en añadir. Ahora no lo dice con la organización. Vamos a hacerlo. Si damos clic nuevamente acá donde dice grupo y seleccionamos mi organización, vemos que acá ya nos dice cualquier usuario conectado a nuestro sitio, pero no le hemos dado clic en añadir. Y miren que acá todavía nos aparece el grupo que habíamos asociado anteriormente. Si damos clic en añadir, miren que desaparece el grupo
y es sustituido por mi organización. ¿Por qué desaparece el grupo? Porque el grupo ya está incluido acá en los permisos de mi organización, es decir, aquí sería público. Entonces sería redundante añadir el grupo o conservar el grupo, ya que ese grupo tiene acceso debido a que es parte de la organización. Entonces, si nosotros hemos añadido otros permisos acá y seleccionamos el permiso de la organización, va a eliminar todos los demás permisos porque están incluidos dentro de la organización. Igual, si yo selecciono nuevamente un grupo, vamos a seleccionar en este caso otro grupo, Jira Service Management, y damos clic acá donde dice añadir, vemos que elimina la organización, porque acá ya estamos indicando que queremos darle acceso a un grupo específico y por lo tanto no puede estar el permiso de toda la organización, no puede ser público, lo estamos restringiendo a un grupo determinado. Ahora bien, lo que sí podemos tener al mismo tiempo es darle acceso a un grupo y también restringirlo por este otro criterio que es por proyecto. Entonces, si seleccionamos acá proyecto, se nos habilita esta lista desplegable para seleccionar el proyecto, supongamos que es Aprendiendo Jira, y al seleccionar Aprendiendo Jira se nos habilita otra lista con todos los roles que tengamos asociados en este proyecto con el usuario que estamos logueados en este momento y que estamos creando este panel. ¿Sí? En mi caso estoy logueado con usuario 2 y si damos clic acá me aparecen las tres roles que son administrador de proyecto, miembro del equipo y usuario Jira. ¿Por qué me aparecen estas tres opciones? Porque si voy a el proyecto Aprendiendo Jira, a la configuración del proyecto y voy a las personas del proyecto, mi usuario llamado usuario 2 tiene asociados estos tres roles y por eso me aparecen acá. Si mi usuario solo tuviera asociado un rol en las personas de este proyecto, por ejemplo un solo rol, usuario Jira, entonces solo me aparecería esta opción en esta lista desplegable. Entonces yo acá puedo seleccionar por ejemplo usuario Jira y de esta manera mi panel, mi dashboard será visible solo para usuarios que pertenezcan a este proyecto Aprendiendo Jira y que en este proyecto tengan asociado el rol de usuario Jira. Bien, vemos que es una forma muy específica de restringir los permisos de los que pueden ver mi panel. De igual forma, puedo seleccionar acá donde dice borrar seleccionados. Si damos clic, nos aparece acá todos los roles. Es decir, acá cualquier usuario, sin importar el rol que tenga asociado, eso sí, que pertenezca a este proyecto Aprendiendo Jira, tendrá permiso para ver el panel que estamos creando. Bien, si damos clic acá en añadir, vemos que ya tenemos dos permisos. Todos los usuarios del proyecto Aprendiendo Jira y todos los usuarios asociados con este grupo van a poder ver este panel que estamos creando. Y de esta manera podemos seguir seleccionando permisos para determinar quién puede ver y quién no puede ver nuestro panel. Vamos por ejemplo a eliminar acá este grupo y vamos simplemente a dejar estos permisos para este proyecto. Bien, y ahora miremos la parte de editores. Vamos a configurar quién tendrá permiso para modificar, para editar este panel que estamos creando. Funciona exactamente igual que como lo vimos para el campo de lectores. Es exactamente lo mismo. En este caso tenemos la posibilidad de que sea privado, es decir, estas personas lo pueden ver, pero solo yo lo puedo editar. O también puedo asignar permisos para que lo puedan editar cierto grupo de personas. Y lo hacemos de la misma forma. Acá podemos hacerlo por proyecto, como lo tenemos acá, por grupo, como lo vimos ahora. Podemos hacerlo incluso por usuario específico o podemos dejarlo privado. Vamos a mirar por ejemplo por usuario específico. Damos clic en usuario y acá en esta lista empezamos a escribir el usuario que queramos. Por ejemplo usuario 4, vamos a seleccionar usuario 4 y doy clic en añadir. Entonces ya este tablero que voy a crear, este panel o dashboard, va a poder ser editado por este usuario específico llamado usuario 4. De igual manera como lo vimos para grupo, también lo podemos hacer o para proyecto. Vamos a seleccionar proyecto, en este caso vamos a seleccionar un proyecto diferente, por ejemplo fuerza de ventas, y en los roles si damos clic vemos que no hay resultados. Es decir, este usuario 2 con el que yo estoy trabajando no tiene asociado ningún rol en las personas de este proyecto llamado fuerza de ventas, por eso acá no me aparece ningún rol para seleccionar. Entonces en este caso simplemente se deja como todos los roles, es decir, todos los usuarios sin importar el rol que tengan, eso sí, que pertenezcan a este proyecto, podrán editar este panel que estoy creando. Si yo quiero que acá me aparezcan los roles de este proyecto, entonces debo decirle al administrador de este proyecto que me agregue al proyecto y que me asigne uno o todos los roles disponibles para que me aparezcan en esta lista desplegable y así yo poder seleccionar o segmentar por roles las personas que van a tener acceso a editar el panel que estoy creando. Bien, doy clic acá en añadir
y vemos que ya acá tenemos un usuario específico llamado usuario 4 y todas las personas del proyecto Fuerza de Ventas podrán editar este panel que estoy creando. Bien, y finalmente para crear el panel doy clic acá en el botón que dice guardar. Acá nos dice panel de prueba se ha creado correctamente. Bien, vemos que nos trae acá a un espacio, una pantalla nueva que dice, tiene como título panel de prueba. Es el título que nosotros le asignamos al crearlo. Vemos que acá nos aparece una estrella marcada en amarillo, es decir, automáticamente se marca con una estrella como panel favorito. Esto es con el objetivo de que lo podamos encontrar más fácilmente. Si en un sitio de Jira hay muchísimos paneles, muchos dashboards que muchas personas han creado, entonces para yo no tener que buscar en toda la lista, lo marco con esta estrella porque es el panel que yo estoy creando y me va a aparecer más fácil en las primeras posiciones de la lista de todos los dashboards, de todos los paneles, y de esa manera lo va a encontrar más rápido. Ese es el objetivo de que aparezca marcado con esta estrella. Acá vemos un botón que dice refresh, es para actualizar la información que tenemos acá en las estadísticas o que vamos a tener, ya que todo el tiempo las personas están trabajando en Jira. Entonces yo por ejemplo acá tengo un informe del tiempo de trabajo registrado para una incidencia y voy a revisar ese informe, digamos un día cualquiera en la mañana, debo dar clic acá donde dice refrescar para que todo el trabajo registrado el día anterior quede actualizado acá en mi gráfica, en mi estadístico, y lo mismo con todas las gráficas que tenga en mi panel. Igual cada panel va a tener también el botón para refrescar esa información individual, o incluso se pueden configurar para que ellos automáticamente se vaya refrescando la información, actualizando la información cada cierto tiempo que nosotros seleccionemos. Acá en este botón que dice añadir gadget es para añadir el tipo de estadístico que nos ofrece Jira. Acá a la derecha podemos ver una columna con muchos gadgets, es decir, muchos tipos de estadísticas o de gráficos que por defecto nos trae Jira o que nos ofrecen distintos complementos o plugins que nosotros instalemos en Jira, ya sean de pago o gratuitos. Entonces estos gráficos son los que nosotros vamos a arrastrar o añadir para irlos viendo en nuestro panel, que es la pantalla completa. Entonces para eso es este botón de añadir gadget, para que nos aparezca el listado de los gadgets a la derecha. Si por ejemplo le diéramos clic a la X en ese listado de los gadgets que nos aparece a la derecha, él desaparece, y para que vuelva a estar a disposición damos clic en el botón de añadir gadget. Acá tenemos otro botón que dice cambiar diseño. En este caso vemos que tenemos una especie de cuadrícula, tenemos este cuadro acá a la izquierda y este cuadro a la derecha para añadir nuestros gadgets, o sea nuestros gráficos. Podemos dar clic acá en cambiar diseño y vemos que se nos muestran estas opciones. Si ponemos el mouse en cada una, por ejemplo la primera nos dice una columna, es decir, nos va a mostrar un cuadro, un gráfico debajo del otro y así sucesivamente en forma de columna. En este caso tenemos dos columnas, que es el que por defecto aparece seleccionado, una columna acá a la izquierda y otra a la derecha, y los siguientes gadgets van a aparecer debajo de estos dos. Es decir, el siguiente gadget aparecerá debajo de este y el otro debajo de este. Igual los podemos arrastrar y los podemos cambiar de posición, pero siempre la presentación acá será de dos columnas o de una columna según lo seleccionemos. Igual en esta tercera opción tenemos tres columnas. Si damos clic, vemos que acá ya tenemos tres columnas para nuestras gráficas. Acá en esta otra opción tenemos barra lateral izquierda. Si damos clic allí, vemos que acá tenemos también dos columnas, pero la primera columna es más angosta que la segunda. Entonces esta opción de barra lateral izquierda viene siendo equivalente a esta de dos columnas, solo que la única diferencia es que el tamaño de la primera columna va a ser más pequeño, más angosto, pero igual a medida que vamos añadiendo gadgets van a quedar uno debajo del otro en esta primera y en esta segunda columna con los tamaños diferentes. Bien, esto lo podemos utilizar de acuerdo a nuestras necesidades según la utilidad que le veamos. Y finalmente tenemos la opción de barra lateral derecha, que es exactamente lo mismo que la barra lateral izquierda, solo que la columna angosta va a ser la de la derecha. Eso es todo. Bien, y el último botón que tenemos es el botón azul que dice listo. Es decir, nosotros aquí vamos añadiendo gadgets, vamos haciendo nuestras configuraciones, y cuando ya tengamos nuestro panel completo con todas nuestras gráficas, damos clic acá a listo para indicar que vamos a guardar los cambios en nuestro panel, en nuestro dashboard. Bien, acá el último botón que nos aparece es un botón de 3 puntos. Si damos clic, vemos todas las opciones que tenemos con este panel. Podemos renombrarlo y compartirlo con otros usuarios. Podemos hacer una copia del panel.
En caso de que este sea un panel de otra persona y nosotros no tengamos permisos para editarlo, podemos crear una copia y esa copia nosotros sí seremos los dueños y podremos hacer los cambios que necesitemos sin alterar el panel de la otra persona. En esta tercera opción podemos configurar la actualización automática del panel para no tener que venir siempre acá a dar clic en refresh para que se refresque la información, para que se actualice, sino que podemos configurar cada cuánto se actualiza la información del panel en general. Si damos clic acá, vemos que tenemos un campo para ingresar un valor en minutos. Por ejemplo, acá está el valor 30 como ejemplo. Eso quiere decir que cada 30 minutos, cada media hora, se va a actualizar la información del panel. Y así lo podemos personalizar por medio de este campo. Vamos a dar clic acá en cancelar, nuevamente el botón de los 3 puntos. Acá tenemos otra opción que dice ver como mural. Ahora vamos a ver de qué se trata. Y en esta otra opción tenemos mover a la papelera, es decir, eliminar nuestro panel en caso de que así lo necesitemos. Y acá abajo configurar la presentación de diapositivas. Esta también la vamos a ver al activar esta opción de ver como mural. Y finalmente tenemos la opción de crear un nuevo panel o de ver todos los paneles de Jira. Bien, eso es todo por estos botones. Acá vemos un mensaje que nos dice: en este momento estás editando tu panel. Los cambios se guardarán automáticamente. Sí, es posible que en algún momento estemos editando el panel de otra persona y acá nos avisa, nos informa, ya que es muy importante. Bien, ahora sí, vamos a ver entonces cómo agregar una gráfica, ¿sí? Un estadístico de nuestros proyectos o del proyecto que seleccionemos. Para eso nos vamos acá a la parte izquierda donde buscamos el tipo de gráfica que queremos mostrar. En mi caso voy a utilizar una gráfica de torta o de tarta. Vamos a buscarla. Por ejemplo, esta dice gráfico circular de carga de trabajo. Y acá nos da una pequeña descripción. Dice: muestra las incidencias coincidentes de un proyecto o un filtro como un gráfico circular. Damos clic acá donde dice añadir y vemos que se añade acá en la primera columna. Este va a ser el título de nuestro gráfico. Dice gráfico circular de carga de trabajo. Acá nos da la opción de seleccionar un proyecto o filtro guardado. Es decir, esta estadística, esta información la podemos seleccionar por proyecto, todas las incidencias que pertenezcan a un proyecto, o podemos crear un filtro usando consultas JQL en Jira para que nuestra información se muestre solo de ciertas incidencias que nosotros seleccionemos de acuerdo a una consulta JQL de nuestro proyecto o de varios proyectos. Es algo más personalizable. En este ejemplo lo voy a hacer con un proyecto. Si doy clic acá en buscar, empiezo a escribir aprendiendo Jira, acá nos aparece ya la opción aprendiendo Jira, la selecciono y acá arriba vemos que ya dice aprendiendo Jira. Entonces este gráfico circular de carga de trabajo va a ser de todas las incidencias de este proyecto. Bien, ahora vamos a ver acá donde dice tipo de estadísticas. Y acá nos da una lista con los campos que podemos usar para nuestra estadística. Pues como vemos son muchos, ya ustedes pueden explorar cómo funciona cada uno de ellos. Para este ejemplo voy a seleccionar el segundo que dice asignado, es decir, usuario asignado, el responsable de la incidencia. Lo selecciono, acá abajo nos dice campo de tiempo sobre el que se desea informar. Si damos clic, vemos que hay 3 campos de tiempo: tiempo dedicado, estimación original y estimación actual. En este ejemplo no voy a usar las estimaciones, voy a usar el tiempo dedicado. Es decir, cuando alguien abre su incidencia, su historia de usuario y dice voy a registrar tiempo que ya trabajé, doy clic acá en tiempo dedicado y finalmente nos dice intervalo de actualización. Puede ser nunca, o si damos clic vemos que puedo seleccionar unos rangos de tiempo y él automáticamente va a actualizar la información. Vamos a seleccionar por ejemplo cada 15 minutos para que este gráfico se mantenga muy actualizado. Y damos clic acá donde dice guardar. Y acá vemos este gráfico de tarta o un gráfico circular con este título: gráfico circular de carga de trabajo aprendiendo Jira. Y acá lo que nos va a mostrar son conjuntos de incidencia. Nos está mostrando 2 conjuntos. En este conjunto de incidencias en azul nos dice que son conjuntos de incidencias cuyo responsable es usuario 1 Jira Tutoriales, y este usuario en este conjunto de incidencias ha registrado 5 horas. Y en este otro conjunto de incidencias son incidencias que no tienen un responsable, por eso dice sin asignar, y acá se han registrado 2 horas de trabajo. Jira tiene unos formatos para la presentación del tiempo. En este caso yo lo tengo configurado en Jira en la configuración general para que me lo muestre por horas, pero también se puede mostrar, creo que por defecto se muestra por semanas, días, horas y minutos. Eso se puede modificar desde la configuración general de Jira. Bien, entonces vemos cómo podemos tener un gráfico muy personalizado de lo que queremos tener en Jira.
Tenemos posibilidad de utilizar distintos tipos de gráficos y dentro de esos gráficos configurarlos para que nos muestren información de distintos campos. O sea que es una manera muy personalizable de tener informes de nuestros proyectos en Jira, de nuestro trabajo en Jira. En este caso voy a cambiar el diseño para que sea por 2 columnas, que me muestre siempre 2 columnas del mismo tamaño. Vamos a dejarlo así y listo. Vemos que podemos arrastrar esta gráfica y pasarla para esta otra columna, y lo mismo si tuviéramos varias columnas y varias filas, podríamos arrastrarlo y cambiar la posición. Bien, vemos que al lado del título del gráfico tenemos estas 2 flechitas que son para minimizarlo. Si no queremos verlo o queremos verlo más pequeño, cuando tengamos muchos gráficos, es posible que tengamos esta necesidad. Si damos clic acá, vemos que desaparece el gráfico. Acá está el título, pero nos ahorra espacio en nuestro panel. Si damos clic nuevamente en las 2 flechitas, acá lo podemos ver nuevamente. Ahora, si por el contrario queremos ver más en detalle este gráfico y queremos verlo más grande, damos clic en este otro botón que dice maximizar. Damos clic y vemos que ya lo tenemos en un tamaño mucho más grande, y adicionalmente nos está mostrando una tabla que no nos mostraba antes. Acá nos dice clave y nos muestra los usuarios del proyecto. Vemos que usuario 4, usuario 3 Jira Tutoriales y usuario 2 no registraron tiempo en ninguna incidencia donde ellos eran los responsables, porque recuerden que esta estadística es por asignado, ¿sí? Acá dice tiempo dedicado por asignado. Entonces estos 3 usuarios no reportaron tiempo en incidencias donde ellos eran los asignados, los responsables, mientras que usuario 1 Jira Tutoriales sí reportó 5 horas en incidencias donde este usuario era el responsable, y en incidencias que no tenían ningún responsable sin asignar, cualquiera de ellos pudo haber registrado tiempo. En todo caso se registraron 2 horas, y acá en esta columna nos da un dato en porcentaje. Si queremos verlo nuevamente en el tamaño normal, damos clic acá. Bien, ahora acá en este otro botón, vemos que es el botón de actualizar este gráfico en particular. Entonces en este momento está configurado para que se actualice cada 15 minutos, pero si tenemos la necesidad de actualizarlo ya, podemos dar clic acá y listo, se actualiza la información. Y finalmente en este botón de los 3 puntos dentro del gráfico podemos cambiarle el color de esta línea roja que aparece acá arriba. Por defecto está en azul, podemos ponerla por ejemplo roja, amarilla, bueno, ya si es de acuerdo a nuestro gusto o necesidad. También podemos configurar nuevamente esta gráfica. Si le damos clic, nos abre nuevamente estas opciones de configuración. Damos clic acá en cancelar, nuevamente acá en el botón de los 3 puntos. Entonces ya vimos configurar. Acá en cambiar nombre, simplemente es para cambiar el nombre del gráfico como tal. Por ejemplo, podríamos borrar esta parte que dice gráfico circular y dejar simplemente carga de trabajo aprendiendo Jira. Damos clic en la flechita y listo. De esa manera se puede editar el nombre del gráfico como tal. Bien, damos clic nuevamente acá y tenemos la opción de eliminar este gráfico si así lo queremos. Perfecto, acá simplemente estoy añadiendo estos gráficos para mostrar el ejemplo de cómo crear un panel y para qué nos sirve el tema de los paneles, dashboard en general, pero próximamente voy a sacar videos específicos para cada uno de estos gadgets, qué información nos trae, qué utilidad nos puede proporcionar, etcétera. Entonces simplemente voy a añadir varios gadgets, por ejemplo este, no lo voy a configurar, simplemente lo voy a dejar guardar como está por defecto. Voy a añadir este otro y también le doy guardar como está por defecto, y finalmente voy a añadir este otro. Acá selecciono aprendiendo Jira y le doy guardar. Vemos que por defecto me aparece en la columna izquierda. Yo igual los puedo ir reacomodando, puedo por ejemplo mover este hacia acá y vemos que el otro se mueve hacia abajo, y puedo ir jugando con la posición de estas gráficas dentro de mi panel. Bien, ahora vamos a mirar acá nuevamente en los 3 puntos del panel. Recuerden que cada gráfico tiene sus 3 puntos para configurarlo, y el panel completo también tiene un botón de 3 puntos para la configuración general del panel. Vamos a dar clic ahora acá donde dice ver como mural, damos clic y vemos que nos aparece una pantalla negra con un fondo negro y nuestras gráficas. Esta pantalla es estática, no podemos bajar, ni subir, ni controlar, y automáticamente va cambiando, nos va mostrando los diferentes gráficos que tengamos en nuestro panel. Miren que acá está esta barra, aquí nos muestra solo 3 y va cambiando para ir mostrando el que falta. Esta funcionalidad puede estar pensada para ser mostrado en una pantalla grande, una pantalla muy grande, donde todo el tiempo se esté mostrando esta información para monitorear nuestros proyectos en todo momento y tenerlos siempre a la vista. Bien, si damos clic atrás, acá en el navegador,
volvemos a nuestro panel. Bien, finalmente damos clic acá nuevamente el botón de los 3 puntos y vamos a mirar acá donde dice configurar la presentación de diapositivas. Acá me aparecen dos, panel de prueba que es el que tengo y el default dashboard por defecto que trae Jira. Acá lo que vamos a hacer es configurar una pantalla donde podemos mostrar la información de distintos paneles en la misma pantalla. Entonces vamos a tener la información del panel de prueba que estamos mostrando o creando y de este otro panel que es por defecto, y acá podemos seleccionar varios paneles para ir agregando la información que queremos mostrar. Acá podemos seleccionar unos efectos para la transición de las diapositivas. Vemos que tenemos varios, puede ser por ejemplo desplazamiento hacia arriba. Acá nos dice cambiar la visualización del panel cada 30 segundos o pongámoslo por ejemplo en este caso 2 segundos y listo. Damos clic en guardar, nos dice tu mural se ha configurado correctamente. Nuevamente en el botón de los 3 puntos miramos esta que dice ver presentación de diapositivas del mural. Si damos clic acá, nuevamente nos muestra un mural y acá vemos que van cambiando, desplazándose hacia arriba todas las gráficas que tenemos, que fue el efecto que seleccionamos, y lo hacen cada 2 segundos según lo configuramos. Bien, vamos a darle nuevamente atrás al navegador, vamos a ponerlo un poco más lento acá en configuración de la presentación de diapositivas, por ejemplo cada 5 segundos vamos a ponerle un efecto diferente, por ejemplo este que dice zoom y atenuación. Recordemos que acá nos está mostrando información de estos 3 paneles diferentes. Ese es el objetivo de esta configuración que estamos haciendo acá. Vamos a eliminar este dashboard, que no nos muestre este, que simplemente nos muestre el panel de prueba que estamos creando acá y el panel por defecto. Damos guardar y nuevamente nos vamos a los 3 puntos y acá donde dice ver presentación de diapositivas del mural, vemos aquí ya el panel de prueba y acá el panel por defecto de Jira. Vemos la transición como la seleccionamos y que es cada 5 segundos. Bien, me devuelvo a la página anterior y listo. Ya he explorado prácticamente todas las funcionalidades que tienen nuestros paneles para presentar información, informes de manera personalizada en Jira. Después de haber configurado todo nuestro panel, es importante que demos clic acá en el botón azul que dice listo. Doy clic en listo y vemos que ya desaparecen las opciones de arriba, los botones que se nos mostraban, y acá de una forma más completa en la pantalla vemos nuestra información, vemos nuestras gráficas. Si en algún momento queremos editar nuestro panel en general, damos nuevamente clic acá en el botón de editar y ya nos aparecen nuevamente los gadgets y los botones acá en la parte de arriba para la configuración de nuestro panel. Bien, voy a dar nuevamente el listo y ahora veamos cómo encontrar nuestro panel. Si vamos nuevamente a proyectos, aprendiendo Jira, entonces supongamos que estamos nuevamente trabajando en nuestro proyecto y en algún momento queremos ver nuestro panel. Para eso damos clic acá en la barra superior donde dice paneles y acá ya nos aparece panel de prueba, que es el panel que tenemos y está marcado con la estrella. Si tuviéramos 100 paneles de distintas personas, acá nos aparecería una lista con los primeros paneles y va a priorizar las primeras posiciones con los que estén más marcados con la estrella para poder encontrar nuestros paneles o los que más nos interesen. Entonces vemos que de una manera muy fácil podemos centralizar toda la información que queramos sobre nuestros proyectos en Jira, sobre nuestro trabajo en Jira, en un solo lugar, que son los dashboard o paneles de Jira. Acá damos clic nuevamente y rápidamente estamos acá en los paneles. Bien, espero que este video te sea de mucha utilidad. Considero que hemos cumplido nuestro objetivo de conocer qué son los paneles en Jira, los dashboard, para qué sirven y todo el potencial que tienen para ofrecernos valor. No se pierdan los próximos videos que voy a sacar explicando cada uno de estos gadgets con un ejemplo para qué sirven y cómo configurarlos. Si te gustó el video, dale like. Recuerda mirar en la parte inferior del video cómo te aparece el botón de suscribirse. Si te aparece en gris, quiere decir que ya estás suscrito a mi canal, pero si te aparece en rojo, te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir disfrutando de todo el contenido que subiré próximamente sobre Jira. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.